Mis padres me prohibieron asistir a cualquier evento familiar porque decían que mi felicidad les resultaba insufrible, así que decidí alejarme y vivir mi vida a mi manera. Hola, me llamo Laura, tengo 38 años y esta es la historia de cómo mis propios padres me cerraron la puerta de su vida porque no soportaban verme feliz. No es algo que haya pasado de la noche a la mañana, sino una sucesión de pequeños golpes, comentarios venenosos y silencios cargados de reproche que terminaron arruinando la relación más importante que uno podría tener, la familia. Desde que era niña, mis padres, Clara y Sergio, siempre tuvieron una forma muy particular de demostrar afecto, que en el fondo era más control y manipulación que cariño sincero. Nunca recibí un «estoy orgulloso de ti» sin una advertencia detrás, ni un elogio sin una crítica escondida. Para ellos, las cosas tenían que hacerse, a su manera, y cualquier desviación de ese guión era una amenaza. Cuando terminé la universidad con buenas notas, en vez de felicitarme, mi madre me dijo que eso no era nada, porque yo tenía que hacer más para estar a la altura de la familia. Mi padre, por su parte, evitaba hablarme de mis logros y prefería criticar mis elecciones de amigos o de actividades. Con el tiempo, aprendí a no contarles nada importante para evitar esas heridas disfrazadas de consejos. El problema empezó a escalar cuando empecé a salir con Marcos. Él no tiene un título universitario, ni un trabajo espectacular, pero es una persona honesta, trabajadora y con quien soy feliz. Eso, para mis padres, fue como una traición. Desde el primer momento, dejaron claro que no lo aceptaban, aunque lo disfrazaran con sonrisas falsas y comentarios bien intencionados, como «esperemos que no te equivoques» o «ya verás cómo la vida te enseña». Yo intentaba mantener la paz, visitándolos, invitándolos a nuestra casa, tratando de incluirlos en nuestra vida, pero ellos nunca hicieron lo mismo. Poco a poco, los mensajes se volvieron más claros. Cada vez que Marcos y yo celebrábamos algo, mi madre ponía cara de disgusto y cambiaba rápidamente de tema. Mi padre hacía comentarios sarcásticos sobre nuestras decisiones o el dinero que ganábamos, aunque fueran pequeños logros que para nosotros significaban mucho. Una de las peores escenas ocurrió cuando compramos nuestra primera casa. Para nosotros, era un sueño hecho realidad, pero para ellos fue motivo de desprecio. En la primera reunión familiar en nuestro nuevo hogar, mi madre soltó, con esa sonrisa fría que solo ella sabe poner, que parecía que me había olvidado de mis raíces y que ese lugar no era ni digno para que alguien de la familia entrara. Mi padre no dijo mucho, pero su silencio cargado era suficiente para que yo sintiera el golpe. Después de eso, empezaron a prohibirme asistir a cualquier evento familiar. Me llamaban para decirme que mi felicidad les resultaba insufrible y que si quería seguir haciendo lo que hacía, debía alejarme de la familia para no causar más daño. No me lo dijeron una o dos veces, sino una y otra vez, con la misma frialdad, como si fuera un castigo merecido por vivir mi vida de una forma diferente a la que ellos querían. Al principio, intenté razonar, pero no sirvió de nada. Las reuniones familiares seguían siendo un campo minado donde cada palabra que decía era usada en mi contra. Me llamaban egoísta, desagradecida y hasta traidora. Para ellos, ser feliz sin su permiso era un acto de rebelión imperdonable. Decidí entonces dar un paso atrás y alejarme. Empecé a construir mi vida lejos de sus ojos, sin su aprobación ni sus juicios. Fue difícil, porque en el fondo quería que me aceptaran, pero entendí que no podía vivir bajo la sombra de su desdén constante. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no solo era yo a quien querían controlar o castigar, sino que estaban dispuestos a usar a cualquiera para lograrlo. Mis padres, Clara y Sergio, comenzaron a movilizar a otros familiares, muchos de los cuales antes parecían neutrales o incluso cercanos, pero que poco a poco se convirtieron en sus aliados en esta especie de cruzada contra mi felicidad. Recuerdo una ocasión, años atrás, cuando mi prima Elena me invitó a su cumpleaños. Era una fiesta pequeña, familiar, y yo tenía muchas ganas de ir, sobre todo porque hacía tiempo que no veía a varios parientes con los que había tenido una relación cordial. Sin embargo, al comentarle a mis padres que pensaba asistir, la respuesta fue tajante. Mi madre me llamó ese mismo día con una voz que parecía calculada para hacerme sentir pequeña. Laura, no es que no te queramos, pero tu presencia allí solo hará que todos se sientan incómodos. No entiendes que tu actitud y tu felicidad están afectando a la familia. Lo mejor es que te quedes en casa y no causes problemas. No supe qué responder. Por supuesto, no fui a la fiesta,
pero lo que me dejó más impactada fue enterarme después, por un conocido común, que mis padres no solo habían hablado mal de mí con Elena, sino que también habían presionado a varios familiares para que me evitaran. Incluso algunos amigos cercanos a mi prima comenzaron a mirarme con distancia. Me di cuenta de que lo que ellos buscaban no era simplemente alejarme de eventos familiares, sino borrarme por completo de su vida y la de quienes los rodeaban. Era una forma de castigo cruel, pero muy calculada. Cada comentario, cada mensaje que enviaban, tenía el objetivo de aislarme y hacerme sentir culpable por vivir de manera independiente y feliz. Otra escena que aún me duele recordar fue cuando, sin previo aviso, organizaron una cena de Navidad sin invitarme. Hasta ese momento, aunque con tensiones, seguía recibiendo alguna invitación ocasional. Esta vez no hubo ningún llamado, ningún mensaje. La única noticia que tuve fue cuando una tía que no solía meterse en estos asuntos me preguntó con miedo y casi en secreto: ¿vas a venir a la cena de Navidad con la familia este año? Le respondí que no había recibido ninguna invitación. Su cara se tornó triste y me dijo que ya habían decidido que no eras bienvenida porque tus padres dicen que tu presencia altera la paz familiar. Sentí que me arrebataron algo más que una cena, me estaban negando un lugar que, supuestamente, debía ser mío por derecho. En esos momentos, la idea de familia comenzó a desmoronarse en mi cabeza. Comprendí que para Clara y Sergio la familia era solo un instrumento para mantener control y poder, y que cualquier indicio de autonomía o alegría fuera de sus reglas era un peligro que debían eliminar. Lo peor es que, cuando intentaba hablar con ellos, la conversación se volvía un laberinto de reproches y justificaciones donde yo siempre salía como la culpable. Eres muy sensible, exageras las cosas, no entiendes lo que hacemos por ti, eran frases recurrentes. Yo no quería enemistarme con nadie, solo quería vivir mi vida sin sentir que estaba traicionando a mi sangre. Pero la verdad era que ellos ya habían decidido que mi felicidad era un obstáculo, y por eso me impusieron esa prohibición absurda de no asistir a nada familiar. Al principio me sentí derrotada, pero poco a poco comprendí que ellos no iban a cambiar y que la única manera de sobrevivir era romper con ese ciclo. Fue entonces cuando empecé a crear mi propio espacio, lejos de sus juicios y manipulaciones. No fue fácil, y aún no lo es, pero tengo la convicción de que merezco ser feliz sin que eso sea un problema para nadie. Sin embargo, ellos no se han quedado quietos. Desde la distancia, siguen enviando mensajes indirectos, usando a familiares para enviarme advertencias disfrazadas de consejos, y tratando de ponerme en el centro de cada reunión familiar para señalarme como la causa del problema. Pero esta vez, no pienso quedarme callada ni aceptar que me borren de sus vidas como si fuera un error. Después de darme cuenta de que mis padres no iban a detenerse hasta asegurarse de que yo desapareciera de sus vidas, sentí que tenía dos opciones: rendirme y aceptar el aislamiento o buscar una forma de devolverles todo el daño que me habían causado. No hablo de venganza con violencia o gritos, sino de tomar el control de mi historia y hacer que por fin comprendieran que no podían seguir pisoteándome como si fuera una sombra. El primer paso fue dejar de intentar complacerlos. Durante años, había vivido intentando ser la hija perfecta, la que no causaba problemas, la que aceptaba sus reglas silenciosas y se tragaba sus críticas. Pero ese molde ya estaba roto y no tenía intención de reconstruirlo para encajar en sus esquemas. Fue difícil, porque la culpa estaba ahí, persistente, como una voz interior que me recordaba que ellos eran mis padres y que debía respeto y paciencia. Pero la verdad era que el respeto se pierde cuando se convierte en manipulación constante. Una de las cosas que siempre he valorado es la independencia económica. Desde que empecé a trabajar y ahorrar, supe que ese sería mi refugio. Por eso, cuando empecé a notar que mis padres influían para aislarme socialmente, decidí hacer algo que nunca antes había considerado: usar mis propios recursos para construir un espacio que ellos no pudieran controlar. Compré un pequeño apartamento, lejos del barrio donde crecí, en un lugar donde nadie los conociera ni pudiera pasarles sus mensajes tóxicos. No fue una decisión impulsiva ni fácil. Fue un proceso lento, con mucho esfuerzo y sacrificios, pero tenía claro que necesitaba un lugar donde pudiera ser yo misma sin sentir que cada palabra era observada y juzgada. Mientras organizaba esta mudanza en secreto, mis padres seguían con sus tácticas de control. Me bloqueaban en redes sociales, hablaban mal de mí con cualquier pariente que escuchara, y lanzaban mensajes indirectos a través de familiares más cercanos, como si fueran emisarios de una cruzada personal para corregirme.
Un día, me llegó una invitación a una reunión familiar, sin mi nombre, por supuesto, pero la casualidad hizo que uno de mis hermanos menores me contara que mis padres estaban planificando esa reunión y que claramente no querían que yo fuera. Mi respuesta fue simple: no iría, pero haría que supieran que sabía lo que tramaban. Ahí fue cuando decidí que ya no me iba a quedar en silencio. Empecé a documentar cada incidente, cada insulto disfrazado de consejo, cada vez que me dejaron fuera intencionalmente. Tenía pruebas suficientes para demostrar que la unidad familiar que predicaban era en realidad un mecanismo para controlar y castigar a quien no se sometía a sus reglas. Lo siguiente fue usar esa información con inteligencia. Empecé a contactar a otros familiares que habían sido testigos de las injusticias o que también habían sentido la presión de Clara y Sergio. Para sorpresa mía, no era la única que había sufrido. Muchos de ellos se sentían atrapados, incapaces de hablar por miedo a represalias o a perder el poco contacto que tenían con el resto de la familia. Con paciencia, fui ganando aliados. No para enfrentar a mis padres con gritos, sino para crear una red de apoyo que rompiera el silencio tóxico que ellos habían impuesto. Al poco tiempo, organicé una reunión, pero esta vez sin ellos. Invitamos a familiares cercanos y distantes que estaban cansados de la manipulación y las mentiras. Fue un encuentro donde se habló con sinceridad, donde las máscaras cayeron y donde pude escuchar testimonios que me reafirmaron que no estaba loca ni exageraba. Lo más revelador fue cuando varios familiares contaron cómo Clara y Sergio solían dividir para reinar, cómo sembraban desconfianza entre hermanos, cómo manipulaban situaciones para hacer que uno se sintiera culpable o inferior. Esa noche sentí que, por primera vez en años, tenía el control de mi historia y de mi voz. Pero la batalla aún no había terminado. Porque cuando mis padres se enteraron de esa reunión, su reacción fue peor de lo que esperaba. En lugar de cuestionarse a sí mismos o al menos tratar de entender el daño que habían causado, arremetieron con todo. Empezaron a enviar cartas, mensajes y hasta hablar con abogados familiares para intentar desacreditar lo que habíamos expuesto. Lo que no sabían es que yo ya estaba preparada para eso. Hice copias de todo lo que tenía, emails, mensajes, grabaciones, siempre respetando la legalidad y sin invadir la privacidad de nadie, y estaba lista para usar esas pruebas si fuera necesario. Pero más allá de eso, decidí que la mejor forma de vengarme no sería con rencores ni peleas, sino demostrando que podía ser feliz y exitosa a pesar de ellos. Así que, mientras ellos gastaban energía en intentar destruirme, yo seguí con mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, fortalecí mi relación con Marcos, amplié mi círculo de amigos y construí una vida que no necesitaba la aprobación ni el permiso de Clara y Sergio. Recuerdo claramente la vez que mi madre intentó manipular a mi hermana menor para que me confrontara y me dijera que debería dejar de actuar como una rebelde. Mi hermana, cansada de la toxicidad, me llamó y me confesó que estaba cansada de estar en medio de esa guerra y que quería alejarse también. Ese fue otro punto de inflexión para mí. No solo estaba luchando por mi felicidad, sino que, sin darme cuenta, estaba rompiendo un ciclo que afectaba a otros miembros de mi familia. Y aunque mis padres siguen intentando controlar la narrativa, yo he decidido que no habrá más espacios para ellos en mi vida. Después de meses de tensiones contenidas, reuniones discretas y conversaciones cargadas de emociones con familiares que, como yo, llevaban años caminando en puntillas alrededor de Clara y Sergio, finalmente llegué a un límite. No podía seguir permitiendo que ellos dirigieran mi vida desde las sombras, como titiriteros silenciosos que se creen con derecho a manejar los hilos de todos los que los rodean. No después de todo lo que hicieron. No después de todo lo que permitieron. Yo necesitaba algo más que distancia. Necesitaba un cierre, uno real. Uno que no se diera entre susurros o con evasivas, sino de frente, con palabras claras y consecuencias visibles. Quería también, aunque no lo esperara realmente, que comprendieran que este era el último umbral. La última oportunidad que tendrían para demostrar que podían mirar a sus propios hijos como seres humanos y no como extensiones de su ego. Fue entonces cuando se acercó una fecha importante, el cumpleaños número 70 de mi madre. Una celebración que, en otras circunstancias, habría reunido a todos en una gran fiesta con discursos, música suave y muchas sonrisas forzadas. Era el tipo de evento que Clara y Sergio amaban, no por el afecto, sino por las apariencias. Por el reconocimiento público. Por las fotos donde todos tenían que sonreír, aunque por dentro estuvieran quebrados.
Ellos esperaban esa fiesta con entusiasmo. Ya habían empezado a organizarla, a través de mi hermana menor y algunas primas que aún orbitaban su círculo. Yo, sin embargo, no tenía ninguna intención de asistir. No iba a aplaudir una farsa. No iba a brindar por alguien que había hecho de mi felicidad un motivo de castigo. Con el apoyo de algunos familiares que, en silencio, también habían sufrido sus manipulaciones, organicé algo diferente. Una reunión privada, sincera, fuera del guión que Clara y Sergio conocían. El objetivo no era celebrar, sino exponer la verdad. Poner sobre la mesa lo que durante años se había escondido detrás de frases como, es tu madre, tienes que entenderla o ya sabes cómo es tu padre. Preparé invitaciones formales, escritas con respeto pero sin rodeos. Dejé claro que esta reunión no era una celebración, sino un espacio para hablar con madurez y con pruebas. Para quienes quisieran asistir, dejé claro que no se trataba de tomar partido, sino de escuchar. Y aunque algunos declinaron por temor o por costumbre, otros muchos aceptaron. Como era de esperar, la respuesta de mis padres fue inmediata. Clara me llamó al día siguiente de recibir la invitación. No para preguntar cómo estaba, ni para dialogar, sino para gritarme, con su habitual tono suave pero afilado, que yo estaba destruyendo a la familia, que era una desagradecida, que ese circo que planeaba solo buscaba humillarla el día de su cumpleaños. Sergio no habló directamente conmigo, como siempre, pero envió un mensaje a uno de mis tíos, que luego llegó a mí, en el que decía que no se prestaría a juegos infantiles. No me sorprendió. Su silencio cobarde siempre fue su forma de defender lo indefendible. La reunión se llevó a cabo en un salón reservado de un restaurante tranquilo, sin cámaras ni formalidades innecesarias. Éramos poco más de 20 personas, algunos primos, un par de tíos, mis hermanos, incluso una vecina de toda la vida que había presenciado en silencio mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Abrí la reunión con una carta. No un discurso dramático, sino una lectura pausada de mis experiencias, escrita con cuidado y honestidad. Hablé del aislamiento, del castigo emocional, de la manera en que se reían de mis logros, cómo usaban el silencio como arma y cómo sembraban desconfianza entre nosotros con pequeños comentarios, siempre calculados. Después, mostré mensajes, capturas, incluso un par de grabaciones de audios, nunca privados, solo cosas que se dijeron en voz alta frente a otros, donde Clara descalificaba a miembros de la familia, donde Sergio menospreciaba decisiones ajenas con burla y desprecio. No hubo escándalos. Solo un silencio incómodo, seguido de miradas que empezaban a cambiar. Miradas que ya no dudaban. Que empezaban a reconocer patrones. Muchos comenzaron a hablar. Una tía contó cómo Clara la hizo llorar en su propio cumpleaños por no haberle comprado un regalo adecuado. Un primo confesó que siempre se sintió culpable por no ser el exitoso que ellos esperaban. Mi hermana menor lloró cuando leyó en voz alta una carta que nunca se atrevió a enviar, en la que explicaba cómo vivía con ansiedad cada visita a casa por temor a decir algo que arruinara el ambiente. No estaban ahí Clara ni Sergio, pero su presencia pesaba como una nube. Y aunque sabíamos que jamás reconocerían nada, muchos de nosotros encontramos, al menos por una noche, la libertad de no callar más. Al concluir, tomamos una decisión unánime. Quienes quisieran mantener la relación con ellos, podían hacerlo, pero sin aceptar ni justificar sus actitudes destructivas. Y quienes, como yo, decidieran cortar ese vínculo, tendrían el respaldo del resto. Por primera vez, el miedo cambió de bando. Desde ese día, mi contacto con Clara y Sergio fue nulo. Intentaron enviar mensajes indirectos, inventaron versiones donde yo era la ingrata o la manipuladora, pero ya nadie escuchaba. Incluso sus amistades más cercanas empezaron a notar cómo todo a su alrededor se desmoronaba. Ya no tenían a quién culpar. Yo, por mi parte, reconstruí mi vida desde la calma. Sin necesidad de esconderme. Marcos y yo adoptamos un ritmo tranquilo, rodeándonos solo de personas sinceras. Nuestra casa está llena de fotos, pero ninguna fingida. No hay silencios incómodos ni frases envenenadas. Por primera vez, puedo decir que mi vida me pertenece. No hay reconciliación. No hay perdón. Lo que hubo fue una decisión firme, no permitir más abuso, sin importar de quién venga.
Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por mirar.